Pura vida a todos. Hoy daremos inicio con la segunda clase del programa PCIN para computadora y pseudocodec para celular. Lo primero que haremos es abrir nuestro programa usando desde la computadora. Cuando estamos dentro del programa, nos vamos a enfocar propiamente en la escritura. Luego, poco a poco, iremos conociendo las herramientas conforme las vamos a ir necesitando. Como podemos ver, estando en el programa, al lado izquierdo, lo vemos que está numerado por líneas. Cada una de esas líneas muestran su propia línea de código. Como podemos ver, en la primera encontramos la palabra algoritmo, que es la que va a dar inicio al proceso, y en la línea 3 vemos la palabra fin algoritmo, que es la que va a dar el cierre del proceso como tal. Aquí donde vemos la palabra sin título, podríamos agregarle el nombre del proceso que vamos a realizar. Y en medio de estos dos datos, es decir, a partir de la línea 2, es donde podemos comenzar a escribir toda la información que sea necesaria para ejecutar nuestro proceso. Antes de comenzar, es importante dejar claro que cuando encontramos una palabra marcada en color azul, significa que son palabras reservadas o palabras propias que el programa necesita para poder ejecutar las tareas una a una. Vamos a destacar que la programación siempre la vamos a dividir en 4 partes. Cada una de estas partes va a cumplir un proceso fundamental. Por ejemplo, para poder dejar un comentario podemos iniciar dejando una doble rayita inclinada y seguidamente vamos a escribir nuestro primer mensaje. En este caso, vamos a ir dejando mensajes en cada uno de los procesos que se van a realizar para entenderlo mejor. Ok, en este primer proceso vamos a declarar las variables. ¿Qué son las variables? Las variables en este sentido son algunas letras o palabras que vamos a utilizar para ir dándole sentido a nuestra operación. Veamos. Siempre vamos a iniciar declarando las variables. Para eso escribimos la palabra definir, espacio y seguidamente las variables como tales. Para este ejercicio voy a utilizar la variable a, b y c. ¿Cómo las voy a definir? Y el programa mismo me ofrece como un carácter, como un entero, como un lógico o como un real. Son los diferentes tipos de datos. Incluso podemos utilizar la palabra número. Voy a definirla como número. Y punto y coma, porque los resultados que voy a esperar como tales van a ser números. Ahora vamos al segundo proceso de la información, que es ingresar los datos de entrada. ¿Y qué son estos datos? Es la información que se le debe suministrar a la programación para que ejecute la tarea que nosotros queremos. Siempre vamos a iniciar preguntando, y para preguntar o para mostrar texto debemos utilizar la palabra escribir. Observen que es una palabra reservada como tal porque se coloca en color azul. Escribir. Y aquí es importante que utilicemos las comillas. Entonces, escribir, abro comillas y voy a escribirle un mensaje que diga ingrese el valor de A y cierro comillas. ¿Ok? De esta manera el programa va a solicitarle al usuario que ingrese el valor de A. Si ingresa el valor de A, se necesita almacenar en algún lugar. Precisamente esa es la función de las variables que hemos definido acá. Entonces, este valor que yo ingrese lo va a leer el sistema y lo va a almacenar en la variable A que acabamos de escribir o que acabamos de definir en la parte de arriba. Nuevamente, escribir, abro las comillas, ingrese el valor de B y cierro comillas. Y ese número, que va a ser el valor de B, se va a almacenar en la variable B. Para esta suma sencilla, lo único que se está solicitando es que ingrese el valor de A, se almacena temporalmente, luego que ingrese el valor de B, se almacena temporalmente. Y ahora seguimos con el tercer tipo de datos, que son los datos de proceso. Veamos. Estos datos de proceso es aquí propiamente donde se tienen que generar todos los cálculos matemáticos cuando así se requieran o todas las operaciones que se vayan a necesitar en nuestro sistema. Entonces, C
va a ser igual a la variable a más la variable b. Es decir, la variable b va a ser igual a la suma de la variable a más la variable b, que son los datos que ya previamente habíamos registrado. En este pequeño ejemplo, estos serían todos los datos de proceso. Y ahora vamos con lo que son los datos de salida. Y aquí vamos a trabajar propiamente con los resultados esperados. Entonces vamos a escribir un mensaje. Recuerden, abren las comillas y dice: el resultado de la suma es, y cerramos las comillas. Aquí muy importante, colocamos una coma y agregamos la variable c, que la variable c es la que contiene el resultado, como lo podemos ver acá. Y listo. Esto es una operación sencilla utilizando el programa PCInt. Una vez que tenemos ya todo nuestro pseudocódigo listo, podemos darle un clic en este botoncito verde de ejecutar y observemos cómo ya tenemos una parte gráfica donde nos dice: ingresa el valor de A, cualquier valor, por ejemplo 20, damos un enter. Ingrese el valor de B, por ejemplo 30, y damos un enter. Y observen que dice: el resultado de la suma es 50. De esta manera podemos utilizar el programa PCInt para ir aprendiendo a programar, desarrollando la lógica y creando ejercicios que nos pueden ser muy útiles. Ahora bien, vamos a explicar el mismo proceso pero desde el celular utilizando la aplicación Pseudocode. Una vez que lo abrimos, vemos que el programa muestra un mensaje que ya trae por defecto, que al ejecutarlo lo que nos va a decir es la palabra Hola Mundo 2017. Ya viene predefinido de esa manera. Si nos venimos a la parte de editor, borramos todo este contenido dejando únicamente en la línea 1 el inicio del algoritmo y en la línea 3 el fin del algoritmo, para a partir de la línea 2, como lo vimos anteriormente, empezar a escribir nuestro proceso. Le cambiaremos el nombre por suma para que nos quede igual a lo que llevábamos anteriormente. Aquí vamos a definir un mensaje, doble raya inclinada, vamos a escribirle declarar las variables. Correcto. En la siguiente línea es importante que se definan las variables, entonces siempre hay que utilizar la palabra definir, A, B y C, y la vamos a definir como número. Y presionamos un punto y coma, que lo podemos encontrar aquí arriba también. Y vamos a declarar nuestro segundo mensaje. Declaramos nuestro segundo mensaje: ingresar los datos de entrada. Aquí es donde vamos a crear propiamente los datos de entrada. Entonces recuerden la palabra escribir, que es reservada del sistema. Abrimos comillas y mostramos el mensaje: ingrese el valor de A. Aquí es importante rescatar que los textos o los mensajes siempre van a cambiar al color rosado. Vamos a utilizar la palabra reservada leer, que es la encargada de almacenar temporalmente el número que se haya ingresado en la variable A. Repetimos los pasos: escribir, abrimos comillas, ingrese el valor de B, cerramos las comillas, bajamos, vamos a almacenar la variable B y aquí ya hemos colocado los datos de entrada. Seguimos con otro comentario donde vamos a ingresar los datos de proceso. Datos de proceso. Y en estos datos de proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Propiamente el cálculo matemático. C, y aquí es muy importante, cuando estábamos utilizando el programa PCInt, utilizamos el signo igual, pero en este caso, cuando estamos desde el celular, vamos a utilizar este símbolo
junto con la rayita guión, como si fuera el igual, A más B. Para dejar claro, vemos que el signo igual, cuando estamos utilizando desde el celular, va a cambiar a boquita abierta hacia la derecha y seguido del guión. Perfecto, esos serían nuestros datos de proceso. Y como cuarto dato son los datos de salida. Y en estos datos de salida vamos a utilizar el mensaje escribir, abrimos las comillas y dice el resultado de la suma es, hemos puesto 2 puntos, cerramos las comillas, poníamos una coma y la letra C en mayúscula. De esta manera ya tendremos todo nuestro pseudocódigo digitado. Un valor muy importante que se me estaba escapando es que siempre debemos colocar el punto y coma al final de cada proceso. Y vemos que nos dice ingrese el valor para la variable A, 20, aceptar, ingrese el valor para la variable B, 30, aceptar, y nos muestra el resultado de la suma es 50. El mismo ejemplo lo vimos en PCInt utilizando la computadora, mismo ejemplo en pseudocode utilizando el celular. Muchas gracias, espero que este video les haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima.